Rachel Martínez no podía precisar el momento exacto en que su vida perfecta comenzó a desmoronarse, pero podía rastrear los hilos de su historia hasta el punto donde se entrelazaron por primera vez con los de Miguel. Aquella fatídica visita a una propiedad en el verano de 2015, de pie en su oficina en casa en el Geraisen Tower, rodeada por las pruebas de la traición de su esposo, se encontró repasando esos primeros recuerdos con una claridad renovada. Nacida de padres académicos en Santa Mónica en 1990, Rachel había crecido con una atención casi obsesiva al detalle, un rasgo heredado de su padre matemático que más tarde resultaría tanto una bendición como una maldición. Su hogar de la infancia había sido un refugio de pensamiento lógico e inteligencia emocional, con la práctica de psicología de su madre proporcionando un telón de fondo constante de análisis del comportamiento humano. Estas influencias la moldearon en alguien capaz de leer tanto hojas de cálculo como personas con igual precisión. Su camino hacia el sector inmobiliario no había sido directo. Después de graduarse con honores en administración de empresas por UCLA, había incursionado en la banca de inversión, pero encontró que el trabajo no la satisfacía. Fue durante su primera relación seria, un compromiso de 2 años que terminó con la infidelidad de su prometido, cuando descubrió su talento para las propiedades. El proceso de encontrar su propio lugar después de la ruptura había sido terapéutico, y su mente analítica encontraba satisfacción en la complejidad de las transacciones inmobiliarias. Para 2015, a los 25 años, Rachel se había consolidado como una de las estrellas emergentes del mercado inmobiliario de lujo de Los Ángeles. También había construido cuidadosas murallas alrededor de su corazón, la traición de su relación pasada dejándola con un miedo profundamente arraigado al abandono y un conjunto de defensas cuidadosamente mantenidas. Luego Miguel Martínez entró en su vida, y esas defensas se desmoronaron como castillos de arena con la marea. La visita a la propiedad era para una mansión frente al mar de 12 millones de pesos en Malibú. Miguel llegó 15 minutos antes, impecablemente vestido con un traje a medida que hablaba de éxito sin esforzarse demasiado. Su sonrisa iluminó el vestíbulo de mármol mientras se presentaba, y Rachel sintió una chispa inmediata de conexión que tanto la emocionó como la aterrorizó. Perdón por llegar tan temprano, dijo él, con su ligero acento que añadía encanto a sus palabras. Encuentro que la puntualidad es un pobre sustituto del entusiasmo. La frase debió haber sonado cursi, pero dicha con sus cálidos ojos marrones fijos en los de ella, sonó como poesía. Lo que siguió fue la materia de una leyenda local en su círculo social. Su recorrido por la propiedad de 3 horas se convirtió en una cena, que se transformó en un fin de semana de conversaciones intensas y una química innegable. Miguel persiguió a Rachel con un enfoque singular que arrasó con sus reservas. Cada detalle era perfecto. Flores entregadas a su oficina, cita sorpresa para almorzar, notas manuscritas dejadas en su coche. Parecía anticipar todas sus necesidades, creando un cortejo que se sentía como un cuento de hadas. Mirando atrás, Rachel ahora podía ver cómo Miguel había perfeccionado su enfoque. La había estudiado, entendiendo que su mente analítica necesitaba una progresión lógica mientras que su corazón herido anhelaba gestos románticos. Construyó su relación como uno de sus proyectos de construcción, con una planificación cuidadosa y una ejecución impecable. La historia de Miguel, tal como él la contaba entonces, también parecía perfecta. Nacido en Ciudad de México en 1988, llegó a los Estados Unidos a los 10 años cuando el negocio de construcción de su padre se expandió hacia el norte. Trabajó desde los sitios de construcción hasta la gestión de proyectos, eventualmente fundando su propia empresa. Su éxito fue hecho por él mismo, y su ambición parecía igualada solo por su devoción a Rachel. Lo que Rachel no sabía entonces, lo que solo descubriría años después a través de una minuciosa investigación, era que el encanto de Miguel había dejado un rastro de corazones rotos en el paisaje profesional de Los Ángeles. Su empresa de construcción había sido la cobertura perfecta para un patrón de seducción y manipulación que abarcaba años. Clientas, arquitectas y gerentes de proyectos habían caído víctimas de sus romances cuidadosamente orquestados. Su cortejo vertiginoso culminó con una propuesta tras solo 6 meses. Miguel organizó una cena privada al atardecer en la azotea de lo que se convertiría en su hogar, el exclusivo Geraisen Tower. Supuestamente acababa de completar la construcción del edificio, aunque Rachel más tarde descubriría que esto también era parte de su elaborada telaraña de engaños. La propuesta fue presenciada por un fotógrafo aleatorio que casualmente captó el momento a la perfección,
y su compromiso apareció en varias revistas locales. Rachel se entregó a su relación con la misma intensidad con la que se dedicaba a su carrera. Redujo sus horas de trabajo, rechazó oportunidades de expansión y se centró en crear su hogar perfecto. Sus amigas le advirtieron que iba demasiado rápido, pero ella desestimó sus preocupaciones. Después de todo, ella era la que entendía los números, los patrones y las probabilidades, y todo en Miguel tenía sentido perfecto. Su boda fue un evento lujoso que parecía anunciar su llegada a la élite social de Los Ángeles. La empresa de construcción de Miguel prosperaba, y el negocio inmobiliario de Rachel tenía una lista de espera de clientes de lujo. Compraron una unidad en esquina en el Geraizen Tower, y Rachel creyó que finalmente había encontrado su final feliz. Lo que no podía ver en ese momento era cómo Miguel mantenía su elaborado estilo de vida. Los múltiples teléfonos de línea oculta escondidos en su oficina, las tarjetas de crédito secretas cuidadosamente ocultas a través de gastos de negocios, el patrón de reuniones de negocios que en realidad eran encuentros con otras mujeres. Miguel era un maestro de la compartimentación, manteniendo sus diversas vidas separadas con una atención al detalle meticulosa que rivalizaba con la de Rachel. Los primeros 3 años de su matrimonio fueron una clase magistral en manipulación. Miguel equilibraba su tiempo con precisión, y su negocio de construcción proporcionaba la excusa perfecta para horas irregulares y frecuentes visitas al sitio. Era encantador en eventos sociales, atento cuando estaba presente y siempre tenía una explicación plausible para cualquier inconsistencia en su horario. La carrera de Rachel seguía prosperando, aunque mantenía el horario reducido que había adoptado durante su cortejo. Sus instintos naturales de investigación, que tanto le habían servido en el sector inmobiliario, se veían silenciosamente apagados por el constante afecto de Miguel y su aparente transparencia. Él había aprendido de sus relaciones anteriores cómo gestionar a una mujer inteligente y exitosa, mantenerla lo suficientemente ocupada como para que estuviera satisfecha, pero no tanto como para que comenzara a hacer demasiadas preguntas. Pocos sabían ambos que las habilidades cuidadosamente suprimidas de Rachel, su atención al detalle, su mente analítica, su comprensión del comportamiento humano, eventualmente se convertirían en las herramientas que desmoronarían el mundo perfectamente construido de Miguel. Los mismos rasgos que la habían hecho vulnerable a su manipulación serían, en última instancia, las armas que expondrían su engaño. Pero eso aún estaba por llegar. Por ahora, en los primeros días de su matrimonio, Rachel creía que había encontrado todo lo que siempre había querido. Había superado su trauma pasado, encontrado el éxito en su carrera y se había casado con un hombre que parecía adorarlo. El hecho de que esta vida perfecta estuviera construida sobre una base de mentiras solo se haría evidente cuando comenzaran a aparecer las primeras grietas que comenzarían con la llegada de un nuevo inquilino en el apartamento directamente sobre el suyo. Sofía Reyes siempre había creído en los cuentos de hadas, incluso después de que una década enseñando a niños de 3er grado le mostrara lo complicado que podía ser la vida real. A sus 32 años, poseía una belleza natural que atraía miradas sin esfuerzo, cabello largo y oscuro, ojos marrones expresivos y una sonrisa que podía iluminar un aula. Pero era su calidez inherente y su creencia genuina en los finales felices lo que la hacía particularmente vulnerable a los encantos cuidadosamente elaborados de Miguel Martínez. Su primer encuentro ocurrió durante la renovación del patio de su escuela primaria, un proyecto que la empresa constructora de Miguel había asumido como parte de su iniciativa de participación comunitaria. Sofía encabezaba el comité de renovación de la escuela, y desde el momento en que Miguel entró a su primera reunión, sintió la atracción de su personalidad magnética. «Estoy separado», le dijo durante su tercera reunión, con las palabras pronunciadas con la mezcla justa de arrepentimiento y esperanza. «Ha sido un año difícil», tratando de hacer lo mejor para todos los involucrados. Sus ojos transmitían una tristeza que tocó algo en el corazón protector de Sofía. Cuando hablaba sobre querer manejar las cosas con honor, sin apresurarse a iniciar el divorcio por el bien de los sentimientos de su futura exesposa, Sofía no vio banderas rojas, sino señales de su integridad. Las entradas de su diario de esos primeros días, que Rachel descubriría más tarde, revelaban la progresión gradual de su relación. 15 de abril. Me reuní con M otra vez sobre el patio. Parece llevar una gran carga sobre sus hombros. Cuando habla de hacer las cosas bien con su esposa, puedo ver el dolor en sus ojos. Es refrescante conocer a un hombre que toma la responsabilidad tan en serio. 3 de mayo. Café después de la reunión del comité hoy. M me mostró fotos de los apartamentos que está desarrollando en el Geraizen Tower. Habla con tanta pasión sobre crear hogares,
no solo edificios. Algo en él me hace sentir segura, comprendida. 20 de mayo, me invitó a cenar. Dije que no. Aún está técnicamente casado, aunque estén separados. Pero la forma en que me mira, hacía mucho que no me sentía así. La resistencia inicial de Sofía solo la hizo más atractiva para Miguel. Reconoció en ella la combinación perfecta de vulnerabilidad emocional y fortaleza moral. Su duda sobre salir con un hombre separado le dio la oportunidad de mostrar su supuesta integridad, compartiendo historias cuidadosamente elaboradas sobre su matrimonio fallido y sus sueños de comenzar de nuevo con la persona adecuada. El punto de inflexión ocurrió durante un encuentro casual en el festival de verano de la escuela. Miguel llegó con una generosa donación para el fondo del patio, y Sofía lo vio pasar horas ayudando a montar los puestos de juegos y entreteniendo a los niños. Su natural facilidad con los niños, la forma en que se acercaban a su energía juguetona, derribó sus últimas defensas. Su relación avanzó con precisión calculada. Miguel sugirió un apartamento en el Geraisen Tower, a un precio sorprendentemente razonable, dado el estatus de lujo del edificio. El desarrollador es un amigo cercano, explicó, sin mencionar que él mismo era el desarrollador. Los detallados diarios de Sofía documentaron la profundización de su conexión. 12 de agosto, me mudé a la torre hoy. Me ayudó a organizar todo. El apartamento es hermoso, más de lo que hubiera imaginado poder pagar con el salario de profesora. Dice que es importante que su futura esposa tenga un hogar que esté a la altura de su valor. Futura esposa. Estoy loca por creer en esto. 8 de septiembre, viene casi todas las noches cuando no está en reuniones de negocios. Es tan bueno manteniendo los límites, siempre se va antes de las 11 de la noche. Dice que quiere hacer todo bien esta vez. A veces lo escucho en las llamadas en la escalera, procedimientos de divorcio. Dice, debe ser tan estresante para él. Sofía se entregó a la vida en el Geraisen Tower. Se unió al comité de residentes, organizó actividades para niños en el salón comunitario y rápidamente se convirtió en una figura querida entre las familias del edificio. Su sociabilidad natural y su genuino interés por los demás la hicieron popular, aunque permaneció selectiva con sus amistades más cercanas, consciente de su delicada situación con Miguel. Su diario se convirtió en un repositorio de sueños y planes. 15 de noviembre, habló sobre nuestro futuro hoy. Una boda en primavera, una vez que su divorcio sea definitivo. Una casa en las colinas. Más hijos. Es tan buen padre. Debería sospechar de lo perfecto que parece todo, pero cuando estoy con él, todo se siente tan bien. Lo que Sofía no sabía, no podía saber, era que cada aspecto de su vida en el Geraisen Tower había sido orquestado por Miguel. El alquiler descontado, el momento conveniente de sus visitas, incluso la ubicación de su apartamento directamente sobre su otra vida, todo formaba parte de su elaborada coreografía. Sus detallados diarios, llenos de sueños sobre su futuro juntos, más tarde le proporcionarían a Rachel algunas de las pruebas más desgarradoras del engaño de Miguel. Páginas y páginas de esperanzas, planes y observaciones amorosas de un hombre que había creado una ilusión perfecta. 20 de febrero. A veces escucho a la pareja de abajo discutiendo. Dice que eso le recuerda a su propio matrimonio fallido, lo agradecido que está de haber encontrado el verdadero amor esta vez. Es tan sensible, tan consciente del dolor ajeno. Me siento bendecida de haber encontrado a alguien que entiende la importancia de hacer las cosas bien. La participación de Sofía en la escena social del edificio contribuyó, sin saberlo, a la cobertura de Miguel. Su reputación como una persona amable y respetada de la comunidad ayudó a desviar cualquier posible sospecha sobre su relación con un hombre separado. Su naturaleza genuina y su apertura sobre la mayoría de los aspectos de su vida hacían que su ocasional discreción sobre su relación pareciera natural en lugar de sospechosa. El futuro que planeaba con Miguel estaba detallado en sus diarios con conmovido optimismo. Escribía sobre los hijos que tendrían, la casa que construirían, la vida que compartirían una vez que su divorcio se finalizara. Cada entrada revelaba no solo sus esperanzas, sino también su completa fe en el carácter que Miguel había creado. El hombre devoto y honesto que luchaba por terminar un capítulo de su vida de manera honorable antes de comenzar otro. Lo que Sofía nunca pudo imaginar era que su hombre soñado vivía una pesadilla de engaños justo un piso debajo de sus pies. Su detallada documentación de su relación, pensada como un registro personal de una historia de amor, eventualmente se convertiría en evidencia en una investigación que destrozaría no solo su corazón, sino también el sentido de confianza y realidad de toda una comunidad. La otra mujer, en este caso,
Era tan víctima como la esposa que no sabía que estaba siendo traicionada. Los diarios de Sofía, con sus entradas esperanzadas y observaciones amorosas, servirían como un devastador testimonio del poder de la manipulación y el alto costo de creer en los cuentos de hadas. Miguel Martínez estaba en el patio de la escuela primaria, observando cómo Sofía Reyes interactuaba con sus estudiantes durante el receso. Su presencia allí no era un accidente, el proyecto de renovación había sido cuidadosamente elegido después de meses de observación. Lo primero que notó de Sofía fue en una cafetería local, donde estudiaba su rutina, sus gestos, la forma en que se movía con gracia pero también con un atisbo de soledad. El proyecto de renovación del patio era su forma de acercarse, una estrategia que había perfeccionado a lo largo de años de seducciones calculadas. Señorita Reyes, llamó, con su voz llevando la mezcla justa de autoridad profesional y calidez personal. ¿Tiene un momento para discutir el diseño del patio? Levantó los planos como una ofrenda de paz, sabiendo que la seguridad de los niños sería su prioridad. Sofía se acercó, metiéndose un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto que Miguel había notado que hacía cuando estaba algo nerviosa. Se había vestido deliberadamente ese día, lo suficientemente casual para un sitio de construcción, pero con ropa que sutilmente resaltaba su físico. El anillo de casado ya había desaparecido, guardado con seguridad en la caja fuerte de su oficina. La seducción comenzó con reuniones profesionales que se alargaban un poco más de lo necesario, conversaciones que de manera natural pasaban de equipos para patios de recreo a filosofías personales. Miguel elaboró su personaje de esposo separado con precisión quirúrgica, dejando caer pistas cuidadosamente cronometradas sobre su matrimonio fallido y su gran sentido de responsabilidad para manejar todo de manera honorable. Creo que los niños merecen ver a los adultos manejar situaciones difíciles con gracia, le dijo a Sofía durante su tercera reunión, observando cómo su expresión se suavizaba. Era una línea que había usado antes, pero nunca con alguien tan perfectamente adecuado para recibirla. La naturaleza protectora de Sofía y su amor genuino por los niños la hacían particularmente vulnerable a este enfoque. El terreno para su doble vida requería una planificación meticulosa. Miguel creó una nueva cuenta de correo electrónico específicamente para Sofía, vinculándola a un teléfono desechable que mantenía en su caja fuerte. Estableció un horario cuidadosamente planificado de reuniones de negocios que le permitiría pasar tiempo con ella sin levantar sospechas en casa. Incluso la elección del Horizon Tower como su futuro hogar fue calculada. El diseño y los puntos ciegos de seguridad del edificio habían sido pensados con la posibilidad de este tipo de arreglos en mente. El apartamento de arriba del mío se va a liberar, mencionó casualmente durante una reunión de café. El dueño es un amigo, podría hablar con él sobre el alquiler. La oferta parecía espontánea, incluso generosa. Sofía, con el salario de profesora, nunca sospecharía que Miguel mismo era el propietario de la unidad a través de una compleja red de empresas ficticias. La historia del falso matrimonio fue elaborada con igual cuidado. Miguel hablaba de ella en dosis medidas, siempre pareciendo reacio a compartir demasiado. Estas cosas son complicadas, decía, con la voz cargada de emoción manufacturada. Hay propiedades que considerar, sentimientos que respetar. Cada detalle estaba diseñado para pintarlo como el hombre honorable, tratando de hacer lo correcto por todos los involucrados. Poner en marcha el apartamento fue un ejercicio de compartimentalización. Miguel supervisó la renovación personalmente, asegurándose de que cada detalle apelara a los gustos de Sofía mientras mantenía suficiente distinción con su propia casa de abajo. Instaló materiales que amortiguaban el sonido entre los pisos, no lo suficiente como para eliminar todo ruido, pero suficiente para difuminar los sonidos distintivos en un ruido de fondo ambiguo. Los canales de comunicación secretos se establecieron gradualmente. Primero, los correos electrónicos profesionales sobre el proyecto del patio. Luego, mensajes de texto desde su teléfono desechable, siempre borrados inmediatamente después de ser leídos. Finalmente, una aplicación de mensajería segura que no dejaba rastro en sus teléfonos habituales. Miguel había aprendido de sus relaciones anteriores que las huellas digitales a menudo eran el primer hilo que deshacía estos engaños cuidadosamente construidos. Los primeros descubrimientos cercanos fueron parte del territorio,
pero Miguel los había planeado. Cuando Sofía lo sorprendió una vez en el vestíbulo del edificio mientras él estaba con Rachel, se presentó de manera fluida como el desarrollador de la propiedad, manteniendo suficiente distancia para parecer profesional. La presencia de su esposa fue explicada más tarde a Sofía como una reunión con los abogados de divorcio, una historia que solo reforzó su fachada de compromiso. La primera vez que Sofía lo invitó a su apartamento recién amueblado, Miguel notó con satisfacción cómo el diseño de la unidad coincidía con la de su propio apartamento de abajo. Lo había diseñado deliberadamente de esta manera, sabiendo que los espacios familiares eran más fáciles de navegar en la oscuridad, menos propensos a causar accidentes o tropiezos ruidosos durante sus visitas nocturnas. Su primer beso fue escenificado con precisión teatral. Después de una reunión sobre el progreso del patio, Miguel caminó con Sofía hasta su coche. El estacionamiento de la escuela estaba vacío, el sol poniente pintando el cielo con tonos románticos. Se movió lentamente, mostrando sus intenciones, dándole tiempo para elegir lo que ambos sabían que era inevitable. No debería, susurró Sofía, aunque se inclinaba hacia él. ¿Aún estás separado? Terminó Miguel suavemente, con la mano acariciando su mejilla. Pero encontrando mi camino de regreso a la felicidad. El beso fue perfecto, apasionado pero contenido, prometiendo más pero respetando los límites. Era una actuación que había perfeccionado a base de repetición, aunque Sofía nunca lo sabría. La relación física se desarrolló con una calculada contención. Miguel interpretó perfectamente el papel de amante reacio, siempre pareciendo retirarse lo suficiente como para hacer que Sofía fuera la que empujaba hacia adelante. Su supuesto respeto por sus votos matrimoniales, incluso en separación, lo hacía parecer más honorable, más deseable. Los casi descubrimientos se convirtieron en parte de la emoción. Una vez, una vecina del piso de Sofía estuvo a punto de atraparlos en la escalera. Miguel, con suavidad, inició una conversación sobre el mantenimiento del edificio, con la mano aún caliente de donde había estado en la cintura de Sofía segundos antes. La vecina se alejó convencida de que había interrumpido una conversación rutinaria de inquilinos con la administración. El sistema de seguridad del edificio se convirtió en desafío y aliado. Miguel conocía todos los puntos ciegos, todos los ángulos de las cámaras. Calculaba sus movimientos entre los pisos con precisión, utilizando ascensores de servicio y escaleras traseras en horas punta. Su experiencia en la construcción le proporcionaba la excusa perfecta para su presencia en cualquier parte del edificio en cualquier momento. Las entradas del diario de Sofía de este periodo, descubiertas más tarde, revelaban cuán completamente había caído en su engaño. Es tan cuidadoso con mi corazón, siempre consciente de la complejidad de nuestra situación. A veces veo tanto dolor en sus ojos cuando habla sobre el final de su matrimonio. Me hace amarlo más, sabiendo lo profundamente que siente responsabilidad por los demás. Lo que ella no podía saber era que el dolor en los ojos de Miguel era cuidadosamente practicado frente al espejo, sus historias ensayadas a la perfección, cada gesto y expresión diseñados para reforzar su narrativa cuidadosamente construida. El proyecto del patio se acercaba a su finalización, pero Miguel ya había establecido suficientes razones para seguir en contacto. Su rol como propietario / gerente del edificio le daba una causa legítima para ser visto visitando el apartamento de Sofía. Los proyectos en curso de su empresa constructora en su escuela mantenían su conexión profesional. Cada aspecto de su relación se basaba en una fundación de negación plausible. A medida que se acercaba el otoño, Miguel comenzó a dejar pequeñas huellas de sí mismo en el apartamento de Sofía. Un cargador de teléfono de repuesto, una taza de café, sutiles marcas de una intimidad creciente. Cada objeto fue cuidadosamente elegido para ser lo suficientemente genérico como para no levantar sospechas si se encontraba, pero lo suficientemente personal como para hacer que Sofía sintiera que su relación estaba avanzando. La verdadera obra maestra de su engaño fue cómo usó una mentira para reforzar otra. Para Rachel, su frecuente presencia en el edificio se explicaba por su estilo de gestión involucrada. Para Sofía, sus horarios irregulares y salidas repentinas se atribuían a los procedimientos de divorcio en curso. El entendimiento de cada mujer sobre su situación ayudaba a cubrir sus huellas con la otra. El romance ahora estaba completamente establecido,
funcionando como una máquina bien aceitada. Miguel había creado con éxito otra vida completa justo un piso encima de la suya. Era un acto de equilibrio que requeriría atención y ajustes constantes, pero él ya había hecho esto antes. Lo que no podía saber era que esta vez, su cuidadosamente construida casa de cartas eventualmente colapsaría, derrumbando no solo sus múltiples vidas, sino afectando a toda una comunidad de formas que nunca habría anticipado. A medida que se acercaba el invierno y la temporada navideña se cernía sobre él, Miguel se enfrentaba a la primera verdadera prueba de su gestión de su doble vida. Pero por ahora, estaba de pie en el apartamento de Sofía, mirando el atardecer a través de sus ventanas, idénticas a las de su hogar de abajo, siendo el maestro de todo lo que veía. El engaño perfecto estaba completo. El verdadero desafío de mantenerlo acababa de comenzar. A medida que el invierno se derretía en primavera, la confianza de Miguel en su engaño crecía peligrosamente audaz. El ascensor de servicio se convirtió en su ruta de escape personal, su tiempo perfeccionado con el horario de mantenimiento nocturno. A las 11:43 de la noche, cuando José comenzaba su ronda desde el último piso hacia abajo, Miguel se deslizaba del apartamento de Sofía al suyo, el zumbido del antiguo ascensor de servicio enmascarando sus movimientos. El gimnasio del edificio se convirtió en su paraíso de medianoche. Miguel manipulaba los registros de seguridad, creando cuentas fantasmas para el acceso nocturno, mientras enseñaba a Sofía a evitar las cámaras principales. Sus encuentros se volvieron cada vez más imprudentes, contra las paredes de espejo, en la sauna, su pasión dejando huellas de vapor en el vidrio que el personal de la mañana limpiaba en silencio. Sus viajes de negocios eran obras maestras del engaño. Mientras Rachel creía que estaba en San Diego, en realidad estaba con Sofía en la suite del ático que mantenía para tales ocasiones. Cuando Sofía pensaba que él estaba en los sitios de construcción, él estaba de vacaciones con Rachel. El personal del edificio eran cómplices involuntarios, generosamente propinados para mencionar las inspecciones de Miguel en momentos estratégicos. El enredo emocional se profundizaba peligrosamente. Sofía comenzaba a dejar la puerta de su aula sin seguro durante el almuerzo, emocionada por los besos robados entre clases. Rachel recibía ramos elaborados en su oficina, cada uno entregado con notas manuscritas que Miguel redactaba para aliviar su creciente culpa. Las mentiras se multiplicaban como células cancerígenas. A Rachel, emergencias nocturnas en el edificio. A Sofía, complicados trámites de divorcio. Al personal, renovaciones confidenciales que requerían horas inusuales. Cada mentira requería 3 más para sostenerla, hasta que el engaño de Miguel se convirtió en una intrincada telaraña, con él danzando entre los hilos como un maestro acróbata, sin saber que un hilo suelto podría derribarlo todo. Miguel Martínez había dominado el arte del engaño íntimo, creando relaciones distintas pero igualmente intensas con ambas mujeres. Con Rachel, mantenía la chispa apasionada de su matrimonio temprano mediante la escasez calculada. Viajes de negocios y reuniones tardías hacían que sus reuniones fueran más intensas. Con Sofía, cada encuentro era enmarcado como un fruto prohibido, el morbo del secreto intensificando cada momento. En su cama matrimonial, la intimidad de Miguel y Rachel seguía patrones familiares establecidos a lo largo de los años. Mantenía su conexión viva a través de citas cuidadosamente planeadas y gestos románticos sorpresivos. A Rachel le encantaba su ritual de los domingos por la mañana, desayuno en la cama seguido de largas horas perezosas juntos. Estos momentos estaban diseñados para mantener su confianza, para hacerla sentir única y deseada. Eres la única que realmente me conoce, le susurraba Miguel a Rachel en sus momentos más íntimos, la mentira sabiendo a miel en su lengua. Había aprendido pronto que la manipulación emocional durante momentos vulnerables creaba los lazos más fuertes. Con Sofía, arriba, la dinámica era completamente diferente. Sus encuentros estaban cargados de urgencia, la constante amenaza de ser descubiertos añadiendo una corriente eléctrica a cada toque. Miguel interpretaba el papel del alma torturada en busca de consuelo, usando la naturaleza protectora de Sofía en su contra. Su relación física era intensa pero siempre teñida de restricción artificial. Su supuesto conflicto moral por su estado de separado añadía profundidad a su conexión. Me hace sentir vivo de nuevo, le decía Miguel a Sofía durante sus encuentros clandestinos, cada palabra cuidadosamente elegida para fortalecer su inversión emocional. Las mentiras que decía en estos momentos estaban adaptadas a su naturaleza romántica, su creencia en el amor redentor. Miguel mantenía personas íntimas distintas. Para Rachel,
Era el esposo exitoso que aún podía sorprenderla con encuentros apasionados en su oficina o en la ducha. Para Sofía, era el amante sensible luchando con su conciencia, haciendo que cada momento pareciera tanto precioso como arduamente ganado. La manipulación psicológica era precisa. Con Rachel, fomentaba la dependencia a través de la imprevisibilidad, periodos intensos de atención seguidos por ausencias relacionadas con el trabajo. Estos ritmos mantenían a Rachel ligeramente desequilibrada, agradecida por su presencia en lugar de cuestionar sus ausencias. Sofía recibía una forma diferente de manipulación. Miguel utilizaba la naturaleza prohibida de su relación para crear barreras artificiales que él superaba heroicamente, fortaleciendo su creencia en su amor predestinado. Cada vez que elegía arriesgarlo todo para estar con ella, su apego emocional se profundizaba. La intimidad física se convirtió en una herramienta de control. Miguel mantenía notas mentales detalladas de las preferencias de cada mujer, asegurándose de no enviar señales equivocadas en sus actuaciones. Nunca usaba el mismo perfume con ambas mujeres, nunca empleaba los mismos apodos o gestos íntimos. Estos detalles eran cruciales para mantener las realidades separadas que había creado. El impacto en ambas relaciones fue profundo. El matrimonio de Rachel con Miguel parecía fortalecerse a través de desafíos artificiales, sus frecuentes ausencias hacían que sus reuniones fueran más apasionadas, su conexión más intensa. Ella interpretaba su ocasional distancia emocional como estrés laboral, nunca sospechando que pudiera ser culpa o atención dividida. En su diario, Sofía escribía sobre la creciente profundidad de su conexión, interpretando la compartimentalización de Miguel como una complejidad emocional. Su renuencia a quedarse a dormir se veía como un noble respeto por los límites adecuados, en lugar de la necesidad práctica que en realidad era. El propio edificio se convirtió en cómplice involuntario de esta farsa íntima. El gimnasio, con su acceso nocturno, ofrecía oportunidades para encuentros casuales cuidadosamente orquestados por Miguel. El jardín en la azotea se convirtió en un escenario para momentos románticos con ambas mujeres, programados con precisión militar para evitar solapamientos. El hilo que comenzó a deshacer el engaño cuidadosamente tejido de Miguel fue una simple notificación de mensaje de texto. Rachel no lo habría notado si su propio teléfono no se hubiera apagado durante una llamada importante con un cliente. Pido prestado el teléfono de Miguel, pensó, alcanzando lo que asumió era su dispositivo principal en su mesa de noche. En cambio, tomó un modelo idéntico escondido detrás de su lámpara, un error de novato de un hombre que comenzaba a sentirse demasiado confiado en su engaño. La vista previa del mensaje brilló acusadora. Ya te extraño. La noche pasada fue increíble. No puedo esperar hasta. Las manos de Rachel temblaron mientras desbloqueaba el teléfono, usando el mismo código que Miguel usaba para todo. La fecha de su boda. Dentro había una caja de Pandora digital del engaño. Los intercambios íntimos entre Miguel y Sofía pintaban un retrato vívido de su relación. Los mensajes iban desde lo mundano hasta lo explícito. ¿No puedo dormir pensando en ti arriba, el gimnasio a medianoche? Me aseguraré de que las cámaras estén apagadas, dejé algo especial en tu buzón, póntelo esta noche. Rachel, meticulosamente, capturó capturas de pantalla y las envió a su propio correo electrónico, activando su instinto de agente inmobiliario. Documentar todo, crear una pista de papel, construir un caso. Mientras buscaba un documento fiscal perdido en la oficina de Miguel, Rachel descubrió una pila de recibos de la perla guardados en una carpeta etiquetada como mantenimiento del edificio. Cada recibo correspondía a fechas de sus supuestas sesiones de trabajo nocturnas. Los precios hicieron que su estómago se revolviera. Estas no eran compras impulsivas, sino inversiones calculadas en su engaño. Su experiencia en bienes raíces le proporcionó acceso a bases de datos de propiedades que revelaron aún más pruebas condenatorias. Las visitas al sitio de construcción en San Diego en realidad eran reservas regulares en el Hotel Pendry, siempre en el mismo piso, siempre pagadas a través de una filial de su empresa constructora. Aparecían cargos coincidentes en los restaurantes del hotel, spas y servicio a la habitación, todos cuidadosamente disfrazados como gastos de negocios. La llave del apartamento secreto apareció por accidente después de semanas recolectando pruebas. Rachel notó algo raro en el llavero de Miguel, una llave, ligeramente más nueva que las otras, había sido pintada de negro para que fuera menos visible. 3 días de cuidadosa observación confirmaron su sospecha.
era una copia de la llave del apartamento de Sofía. Durante una visita nocturna a la oficina de Miguel, orquestada bajo el pretexto de necesitar documentos para una firma de bienes raíces, Rachel descubrió años de cartas de amor y tarjetas guardadas en un cajón con llave. La correspondencia reveló profundidades de traición que no había imaginado posibles. Una carta en particular se destacó: mi querido M, otra noche sin dormir pensando en ti. Los niños preguntaron de nuevo cuándo vas a regresar a casa, extrañan a su amigo del parque. Si supieran que en realidad eres su verdadero padre, siempre tuya, S. Las fotografías íntimas, escondidas en una carpeta encriptada en la unidad de almacenamiento en la nube de negocios de Miguel, resultaron ser la evidencia más difícil de enfrentar. Documentaban años de la aventura con doloroso detalle, Miguel y Sofía en diversos lugares del edificio, el gimnasio, el jardín en la azotea, el ascensor de servicio, fotos felices con sus hijos, celebraciones de festividades, momentos íntimos que hicieron que Rachel se sintiera físicamente enferma al descubrirlos. El metraje de las cámaras de seguridad proporcionó la evidencia más completa del engaño de Miguel. La posición de Rachel en la junta de residentes del edificio le otorgó acceso a los archivos del sistema de seguridad. Noche tras noche, documentó sus movimientos, entrando al vestíbulo principal a las 10:15 de la noche, tomando el ascensor a su apartamento en el piso 15, luego usando las escaleras de servicio para llegar al piso 16 a las 10:45 de la noche, regresaba por el ascensor de servicio a las 2:30 de la mañana, deslizándose de nuevo a su dormitorio principal a las 2:45 de la mañana, alegando haber estado trabajando hasta tarde. El sistema de reservas de amenidades del edificio añadió otra capa de prueba. Miguel había estado reservando la sala de cine privada, supuestamente para presentaciones de negocios. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con las entradas del diario de Sofía sobre sus citas de cine. Sus movimientos cuidadosamente orquestados por el edificio mantenían a las dos mujeres alejadas, mientras que el personal de mantenimiento era involuntariamente reclutado en su engaño mediante propinas estratégicas y conversaciones amistosas. Las declaraciones de tarjetas de crédito descifradas revelaron el alcance total de su engaño financiero. Miguel mantenía vidas separadas a través de cuentas distintas. La vida de Rachel, financiada por la cuenta A, mostraba compras de lujo, cenas elegantes y tratamientos de spa para parejas. La vida de Sofía, respaldada por la cuenta B, se centraba en actividades familiares, gastos de niños y citas modestas. La cuenta de negocios difuminaba las líneas entre los gastos legítimos y los costos de la aventura, creando una red compleja de manipulación financiera. Las solicitudes de mantenimiento del edificio expusieron más engaños calculados. Miguel había instalado materiales a prueba de sonido entre los pisos durante una renovación del apartamento de Sofía. Las modificaciones del sistema de seguridad crearon puntos ciegos convenientes en la cobertura de las cámaras en ciertas escaleras y pasillos. Incluso el lector de tarjetas del gimnasio había sido manipulado para evitar un registro preciso del acceso nocturno. Su sistema de correo electrónico reveló una compartimentalización meticulosa. Diferentes cuentas servían para distintos propósitos. personal@miguel.com para comunicaciones con Rachel, miguel.construcción@business.com para negocios legítimos, m.martinez.private@encrypted.com para Sofía, y buildingmanagement@geraisen.com para coordinar sus movimientos en el edificio. Cada cuenta mantenía su propio calendario, lista de contactos y ficción cuidadosamente curada, con reglas de correo electrónico elaboradas para evitar la contaminación cruzada entre sus vidas. Una unidad de almacenamiento registrada a nombre de su empresa constructora arrojó evidencia física de su vida doble, un vestuario separado para su tiempo con Sofía, regalos envueltos y listos para diversas ocasiones, dibujos de niños y proyectos escolares, un conjunto completo de artículos de tocador y objetos personales, y dinero en efectivo y documentos de emergencia. Los registros de seguridad del edificio mostraron a Miguel accediendo a esta unidad antes y después de las visitas al apartamento de Sofía, cambiándose de ropa y accesorios para mantener sus personas separadas. La última pieza de evidencia vino de una fuente inesperada, el joven estacionador de autos del edificio, con quien Miguel se había hecho amigo. El joven proporcionó a Rachel videos de teléfonos celulares que capturaban extraños sucesos en el garaje, Miguel cambiándose de ropa entre vehículos, reuniones nocturnas con Sofía en puntos ciegos, besos robados entre autos estacionados y conversaciones susurradas sobre la coordinación de horarios. La totalidad de la evidencia fue asombrosa,
847 mensajes de texto, 312 intercambios de correos electrónicos, 156 recibos de hotel, 89 recibos de regalos, 43 cartas de amor, 267 fotografías, 1.453 horas de metraje de seguridad, 234 registros de acceso al edificio, 89 solicitudes de mantenimiento y 312 transacciones de tarjetas de crédito. Cada artículo contaba una parte de la historia. Juntos, pintaban el retrato de un hombre que había convertido la infidelidad en una forma de arte, creando una vida doble con la misma precisión con la que construía sus edificios. Rachel compiló todo en archivos encriptados con múltiples copias de seguridad, sabiendo que una vez que lo confrontara, Miguel intentaría destruir la evidencia. La pregunta no era si actuar, sino cómo usar este devastador arsenal de información para desmantelar la elaborada ficción que él había construido. El escenario estaba listo para una confrontación que sacudiría los cimientos de Horizon Tower. Rachel había construido su caso con la misma atención al detalle con la que Miguel había usado para construir su engaño. Ahora era el momento de ver cómo todo se venía abajo. Rachel Martínez se acercó a la traición de su esposo como si fuera su negocio inmobiliario más complejo, meticulosamente, sistemáticamente, sin dejar ningún detalle sin revisar. Su elegante comedor se transformó en una sala de guerra, con múltiples computadoras portátiles proyectando su luz azul a través de las paredes ahora cubiertas con líneas de tiempo intrincadas, mientras cuadernos llenos de observaciones detalladas cubrían cada superficie. La investigación comenzó con la forense financiera, un enfoque guiado por su experiencia en bienes raíces, que le permitió seguir primero el rastro del dinero. Esparció las declaraciones de tarjetas de crédito de Miguel sobre la mesa pulida, desarrollando un sistema complejo de códigos de colores que revelaría su engaño. El rojo marcaba fechas y lugares sospechosos, el azul indicaba gastos legítimos conocidos, el amarillo señalaba periodos de tiempo no justificados y el verde rastreaba los gastos familiares. El patrón emergió como un cartel de neón de traición, iluminando cada martes y jueves con cargos en una cafetería cerca de la escuela de Sofía. Los cargos mensuales en La Perla coincidían perfectamente con los pagos de alquiler del edificio de Sofía, mientras que los cargos de hotel, disimulados como conferencias de negocios, coincidían con las vacaciones escolares. A pesar de la repulsión física que le causaba, Rachel creó hojas de cálculo detalladas que rastreaban los patrones íntimos de Miguel. La evidencia era contundente, su matrimonio mostraba una disminución de la intimidad durante los periodos escolares, con aumentos estratégicos durante las vacaciones y los descansos. Sus sesiones nocturnas en el gimnasio nunca mostraron evidencia de ejercicio real, y sus viajes de negocios misteriosamente coincidían con el horario de clases de Sofía. El metraje de las cámaras de seguridad se convirtió en la obsesión nocturna de Rachel. Usando su posición en la junta de residentes, obtuvo acceso bajo el pretexto de investigar robos de autos. Lo que descubrió fue una clase magistral de engaño coreografiado. Noche tras noche, el mismo patrón se repetía, Miguel entrando al vestíbulo principal a las 11:15 de la noche, tomando el ascensor de servicio hacia el piso 16 a las 11:17 de la noche, y Sofía llegando a través de la entrada del garaje a las 11:45 de la noche. Para las 2:30 de la mañana, él descendía por las escaleras de emergencia, regresando a su apartamento en el piso 15 5 minutos después. Estos patrones se revelaron a través de meses de registros con marcas de tiempo, destacando cómo Miguel explotaba los puntos ciegos del edificio, áreas que él mismo había designado durante mejoras en el sistema de seguridad. Trabajando con un contador forense, ostensiblemente para la preparación de impuestos, Rachel descubrió una compleja red de engaños financieros. Las empresas fantasmas financiaban el apartamento de Sofía, mientras que cuentas ocultas manejaban los regalos y viajes. Retiros de efectivo sistemáticos coincidían con las fechas de los encuentros con Sofía, todo disimulado dentro de elaboradas categorizaciones de gastos de negocios. Las redes sociales proporcionaron otro devastador rastro de evidencia. A través de un perfil falso cuidadosamente elaborado, Rachel accedió a las cuentas semipúblicas de Sofía, descubriendo registros de visitas a restaurantes durante los supuestos trabajos nocturnos de Miguel, fotos de eventos infantiles donde él posaba como un amigo de la familia y publicaciones crípticas que ahora leían como cartas de amor a la vista de todos. El personal del edificio, sin saberlo, proporcionó testimonios cruciales. José,
el guardia de seguridad nocturno, mencionó los frecuentes chequeos de Miguel a los pisos superiores por problemas de mantenimiento. María, del personal de limpieza, notó que el gimnasio siempre necesitaba atención extra después de sus entrenamientos, aunque nunca lo había visto hacer ejercicio. Tom, el valet, había observado a Miguel cambiándose de ropa en su auto antes de subir al edificio. Sus observaciones casuales construyeron un retrato condenatorio de engaño rutinario. Las paredes de la oficina en casa de Rachel se convirtieron en una enorme línea de tiempo, documentando todo desde la primera reunión en el proyecto de renovación de la escuela hasta las primeras reuniones de negocios. La instalación del apartamento, los patrones de encuentros, transacciones financieras, compras de regalos y casi descubrimientos. Cada evento fue meticulosamente cruzado con correos electrónicos, recibos y metraje de cámaras de seguridad, mientras que el software inmobiliario creaba visualizaciones digitales que mapearon los movimientos de Miguel a través del edificio. La investigación se expandió hacia la vigilancia cibernética, con software de seguimiento instalado en su red doméstica que capturaba mensajes nocturnos, cuentas de correo ocultas, almacenamiento secreto de fotos, entradas privadas de calendarios y inconsistencias en los datos de ubicación. La evidencia física aumentaba a diario, llaves ocultas, artículos de tocador duplicados, tarjetas de crédito secretas, teléfonos de prepago y ropa cambiada en su coche. Cada descubrimiento era como una herida fresca, pero Rachel mantenía su desapego profesional, abordando cada pieza de evidencia como una negociación contractual, sin emociones, analítica, centrada en los hechos. Un investigador privado proporcionó vigilancia adicional, documentando almuerzos, encuentros de recogida en la escuela, citas en el gimnasio, cenas en restaurantes y encuentros en parques con los niños. La investigación financiera reveló cifras impresionantes: 4,000 pesos de subsidio mensual para el apartamento, 2,500 pesos en regalos y entretenimiento mensuales, 1,800 pesos en cargos secretos mensuales en tarjetas de crédito y 50,000 pesos en gastos anuales de viajes, sin contar innumerables pequeñas transacciones en efectivo. Los registros de seguridad del edificio pintaron su propio cuadro de engaño: 157 accesos nocturnos al gimnasio, 89 usos del ascensor de servicio, 234 entradas por las escaleras, 312 visitas irregulares a pisos y cientos de revisiones de mantenimiento. El rastro tecnológico expuso múltiples cuentas de correo electrónico, aplicaciones de mensajería secretas, almacenamiento oculto de fotos, suplantación de ubicación y engaños digitales, mientras que las conexiones inmobiliarias revelaron registros de propiedad, estructuras de empresas fantasmas y caminos financieros ocultos. El impacto psicológico se manifestó en el deterioro de la confianza, la manipulación emocional, el daño a la relación y el trauma personal. El metraje de seguridad reveló patrones regulares de reuniones, movimientos coordinados, tiempos estratégicos y encuentros planeados. Los registros financieros expusieron cuentas ocultas, transacciones secretas, complejas rutas de dinero y fraude sistemático. El informe final de Rachel abarcó 300 páginas de evidencia, incluyó más de 1,000 fotografías, 500 registros financieros, 200 declaraciones de testigos y innumerables registros de seguridad. La investigación reveló a un hombre que había convertido la infidelidad en una forma de arte, construyendo una vida doble con una precisión arquitectónica. Cada descubrimiento sumaba una capa más al retrato de la traición, construyendo hacia una confrontación inevitable. Sentada en su comedor, rodeada por los restos documentados de su matrimonio, Rachel se enfrentó a la pregunta crucial. Ya no se trataba de si confrontar a Miguel, sino de cómo desmantelar su elaborada ficción sin destruir a todos los involucrados en su red de mentiras. El escenario estaba listo para una confrontación que cambiaría vidas para siempre. Rachel había construido su caso con la misma atención al detalle con la que Miguel había construido su engaño. Ahora era el momento de ver cómo todo se venía abajo. Rachel eligió la sala de conferencias privada del edificio para el acto final de su matrimonio, una decisión que marcaría al Geraizen Tower durante años. El espacio de paredes de vidrio en la planta baja había sido testigo de innumerables reuniones de negocios,
pero ninguna tan explosiva como lo que estaba a punto de desarrollarse. Hizo que Sofía llegara primero, usando el pretexto de una reunión de padres y maestros, mientras Miguel era convocado por un urgente mensaje de texto sobre problemas estructurales en el edificio. El momento en que Miguel entró en la sala de conferencias se cristalizó en cámara lenta. Su paso confiado titubeó al registrarse a las dos mujeres sentadas en la mesa, con la meticulosa evidencia que Rachel había reunido extendida ante ellas como una exhibición de fiscal. El color desapareció de su rostro al reconocer los objetos de ambas vidas desvelados, llaves duplicadas, recibos de lencería coincidentes, fotos de vigilancia, registros financieros detallados. Su mundo cuidadosamente construido de vidas paralelas comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Siéntate, Miguel, la voz de Rachel cortó el silencio con una precisión quirúrgica. Creo que es hora de que todos tengamos una conversación honesta. El rostro de Sofía pasó rápidamente por una serie de emociones: confusión, realización, horror. La compostura profesional de la maestra de primaria se quebró mientras Rachel presentaba meticulosamente la realidad compartida. Miguel permaneció inmóvil, su cuidadosa coreografía de mentiras finalmente se detuvo. Rachel comenzó su presentación con fría eficiencia, su formación en bienes raíces evidente en la forma en que desplegó la evidencia. 3 años de elaborado engaño se desplegaron a través de documentos, fotografías y registros financieros. Reveló gestos románticos idénticos realizados días de diferencia, intimidades programadas con precisión, promesas espejadas hechas a ambas mujeres. Las entradas del diario personal de Sofía, leídas en voz alta por Rachel, resonaban con cruel ironía contra la línea de tiempo de la vida marital de Miguel. Los residentes del edificio, atraídos por el aumento del volumen de las voces y el espectáculo detrás de las paredes de vidrio, comenzaron a reunirse en el vestíbulo. El escándalo estalló a través de las redes sociales del edificio en tiempo real, metraje de las cámaras de seguridad compartido en teléfonos, conversaciones susurradas en los ascensores, actualizaciones sorprendidas en grupos de WhatsApp. La apariencia cuidadosamente mantenida de privacidad y discreción del Horizon Tower se hizo añicos junto con las fachadas de Miguel. Los intentos de Miguel por recuperar el control se volvieron cada vez más desesperados. Su encanto ensayado se desmoronó mientras trataba de mantener dos versiones de la realidad que ya no podían coexistir. La máscara se deslizó, revelando algo más oscuro bajo la superficie pulida por la que ambas mujeres habían caído. Sus explicaciones se enredaron mientras trataba de abordar a ambas simultáneamente. Cada intento de justificación solo profundizaba el agujero que él mismo había cavado. Entonces algo en Miguel se rompió. La transformación fue aterradora de presenciar. Su persona cuidadosamente construida se destrozó por completo, revelando una rabia nacida del control frustrado. Las paredes de vidrio de la sala de conferencias amplificaron sus gritos, sus amenazas, sus desesperados intentos de recuperar el dominio sobre la situación. Rachel había anticipado violencia, había organizado seguridad, pero no esperaba la pistola que Miguel sacó de su chaqueta. El primer disparo hizo añicos la pared de vidrio detrás de la cabeza de Rachel, pasándola por pocos centímetros. El grito de Sofía perforó el vestíbulo de mármol del edificio mientras la seguridad corría hacia la sala de conferencias. Pero Miguel ya se movía, tomando las escaleras de servicio que conocía tan bien, desapareciendo en el laberinto de pasillos traseros y puntos ciegos del edificio que él mismo había mapeado durante años de engaños. La respuesta policial fue inmediata pero inútil. Miguel conocía cada ruta de escape, cada punto ciego de las cámaras, cada entrada de servicio. Encontraron su coche abandonado en un garaje a 3 cuadras de distancia, conteniendo un cuaderno que revelaba la verdadera profundidad de su preparación. Había mantenido planes de escape, identidades falsas, cuentas offshore, contingencias para el mismo escenario que ahora se estaba desarrollando. Las secuelas devastaron a la comunidad del Horizon Tower. Sofía fue hospitalizada por shock, Rachel puesta bajo protección policial y ambas familias ingresaron en un consejería de emergencia. Los niños, víctimas inocentes del engaño de su padre, lucharon por entender por qué su mundo había implosionado de repente. Los residentes del edificio,
muchos de los cuales habían sido testigos de la confrontación, lidiaron con su propio trauma y el sentido de seguridad quebrantado. La investigación se expandió más allá de la doble vida de Miguel hacia sus tratos comerciales. Surgió fraude financiero, se expusieron múltiples identidades y surgieron conexiones con empresas criminales. El carismático dueño de la empresa constructora había construido toda su vida sobre una base de mentiras, cada engaño apoyando a otro en una intrincada casa de naipes que ahora se desplomaba. Los medios de comunicación descendieron sobre el Gereisen Tower como buitres. Furgonetas de noticias obstruyeron las calles, los reporteros emboscaron a los residentes y los documentales de crímenes reales comenzaron a armar la historia. Las vidas privadas de todos los involucrados se convirtieron en carne de cañón pública, añadiendo otra capa de trauma a una situación ya devastadora. 3 semanas después de la confrontación, las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de Miguel en una habitación de hotel de lujo en Ciudad de México. La versión oficial fue suicidio, pero las preguntas persisten. La nota que dejó atrás planteó más preguntas de las que respondió, insinuando conspiraciones más profundas, otras vidas, secretos más oscuros que nunca saldrían a la luz. Los niños soportaron la carga más pesada del engaño de Miguel. Ambas familias requirieron terapia extensiva, cambios de escuela y una reestructuración completa de sus vidas. La inocente creencia en su padre fue reemplazada por confusión, ira y un profundo sentimiento de traición que tomaría años procesar. Sus futuros fueron alterados irrevocablemente por las decisiones de un hombre que había dicho que los amaba por encima de todo. Las consecuencias legales se desataron a través de las vidas de ambas familias. Investigaciones criminales sobre los tratos comerciales de Miguel congelaron activos, surgieron demandas civiles desde múltiples direcciones y las batallas por la custodia complicaron una situación ya compleja. El costo financiero aumentó a medida que los abogados trabajaban para desenmarañar la telaraña de engaños que había atrapado a ambas familias. El propio Gereisen Tower sufrió una transformación. Se revisaron los protocolos de seguridad, se cambiaron las gestiones y la confianza comunitaria tuvo que reconstruirse desde cero. Los valores inmobiliarios cayeron en picada cuando el edificio se hizo infame, conocido más por su tragedia que por sus lujosos servicios. Los residentes que permanecieron tuvieron que aprender a vivir con los ecos de lo sucedido tras esas paredes de vidrio. Inesperadamente, Rachel y Sofía encontraron fuerza en su trauma compartido. Unidas por la traición, formaron una alianza que ayudó a ambas familias a navegar por las secuelas. Sesiones conjuntas de terapia, estrategias legales combinadas y apoyo mutuo crearon un lazo forjado en los fuegos de su devastación compartida. Su cooperación se volvió crucial para proteger a sus hijos y reconstruir sus vidas. Un año después de la confrontación, la evidencia física de la tragedia había sido reparada. El vidrio de la sala de conferencias fue reemplazado, los agujeros de bala fueron sellados, los sistemas de seguridad mejorados. Pero las cicatrices emocionales permanecieron, visibles en las miradas cautelosas de los residentes, las conversaciones en susurros que aún ocurrían en los ascensores, la manera en que la gente evitaba las escaleras de servicio que Miguel había usado en su fuga. La historia se convirtió en una lección de advertencia en los círculos de bienes raíces y gestión de propiedades. Los consultores de seguridad la usaron como un estudio de caso en seguridad en edificios residenciales. Los profesionales de salud mental analizaron el impacto en la comunidad. Las agencias de la ley actualizaron sus protocolos para manejar situaciones domésticas en edificios de lujo. Las ondas del impacto de la tragedia se extendieron mucho más allá de las paredes del Gereisen Tower. 5 años después, Rachel había reconstruido su vida en otra ciudad, y su práctica inmobiliaria se especializaba en ayudar a las mujeres a establecer residencias seguras y privadas. Sofía se había mudado con sus hijos, encontrando fuerza en un nuevo comienzo y una comunidad libre de conocimiento sobre su pasado. Los niños, más grandes ahora, sanaban lentamente, su terapia continuaba, pero era prometedora. El Gereisen Tower sigue en pie, sus paredes de vidrio reflejando luz y sombras, albergando nuevas historias, nuevas vidas, nuevos comienzos. Pero en sus pasillos, escaleras y ascensores, permanecen los ecos de la tragedia que se desarrolló dentro de sus muros. El edificio sirve como un monumento al poder de la verdad, al costo del engaño y a la naturaleza compleja del amor y la traición. Aquellos que conocen toda la historia entienden que la tragedia no fue solo sobre infidelidad o traición, sino sobre la peligrosa arquitectura de las mentiras que hombres como Miguel construyen, los muros invisibles que levantan entre sus diversas vidas,
y el devastador colapso que ocurre cuando esos muros finalmente caen. Al final, el mayor legado del Geraisen Tower no fue el escándalo o la tragedia, sino las lecciones aprendidas sobre la confianza, la verdad y el precio del engaño. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese último día aún existen en los archivos policiales, los últimos momentos de Miguel en el edificio capturados en blanco y negro, su salida por la entrada de servicio, la pistola aún en mano, el rostro contorsionado de rabia y miedo, ofrece un escalofriante contrapunto al hombre encantador que había construido tan cuidadosamente dos vidas perfectas dentro de esas paredes. Sirve como un recordatorio de que, a veces, las mentiras más peligrosas son las que están más cerca de casa, separadas solo por un solo piso en un rascacielos de lujo llamado el Geraisen Tower.